Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. La crónica internacional es la que nos conlleva el día de hoy a conversar de cómo será la relación del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con el continente europeo. ¿Tendrá las mismas políticas que Barack Obama? ¿Las mantendrá? ¿Las cambiará radicalmente? Queremos saber de eso y más, y para ello hemos invitado acá a Litoral Press a la abogada de la Universidad de Concepción, experta en Derecho Internacional, Paulina Astroza, que le damos las gracias por acompañarnos en esta entrevista, Paulina. Y contenta de estar aquí, y primera vez en este medio conversando contigo de un tema que es de bastante actualidad justo hoy día. ¿Cómo se ve el futuro de las relaciones de Estados Unidos con Europa? Se ve complicado. Es indudable que el triunfo de Donald Trump tomó, no sé si por absoluta sorpresa, pero sí es un impacto para, en general, para los líderes de la Unión Europea, en particular para algunos, que de eso podemos conversar, pero también porque ya los anuncios que había hecho Donald Trump en la campaña en relación a sus relaciones exteriores y fundamentalmente en el ámbito de la OTAN, ya venía alarmando y alertando a Europa. Algunos creen que las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos han sido siempre buenas, lo que no es verdad. Las relaciones entre ambos, si uno lo ve a través del tiempo, han tenido momentos de tensión, han tenido momentos de crisis y han sido bastante, digamos, vacilantes dependiendo de los momentos. Y yo creo que ahora están en un momento complicado y eso se está expresando hoy día, y justamente Obama está en su última gira internacional. Hoy día está en Alemania, ayer estuvo en Grecia, y va con un mensaje muy claro de tratar de apaciguar y calmar los ánimos, pero es difícil, es difícil. Paulina, tú lo decías, Barack Obama se encuentra en Alemania en el día de hoy, este día jueves. ¿Cuál es el rol que tendrá Angela Merkel en hacer frente a esta política proteccionista, podríamos decir, de los Estados Unidos en los próximos meses? Bueno, hoy día se está poniendo sobre los hombros de Angela Merkel una responsabilidad muy grande. Una, por este lado, por lo que implica lo que van a ser las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, y está evidentemente el tema del proteccionismo, porque esa es la postura que ha planteado Donald Trump, en el sentido que no quiere que se siga adelante con la celebración del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado también porque se está poniendo sobre los hombros de Angela Merkel, incluso se la ha llamado como la actual líder del mundo libre, por esto mismo de el aumento de los populismos, el aumento de aquellos líderes que están con un discurso bastante radical desde el punto de vista de lo que hoy día se le llama populismo, están ganando votos. Y eso también está pasando en Europa. A ver, acá tenemos dos figuras entonces. Una, que es Angela Merkel, que quiere expandir las fronteras, ir con tratados de libre comercio, y versus al caballero que vemos en pantalla, que está por cerrar a Estados Unidos y ojalá que eso también le implique empleos, que es la gran promesa que tiene. Efectivamente, lo que ha hecho la Unión Europea, y en eso estaba de acuerdo Angela Merkel, pese a que en eso ha tenido problemas también con François Hollande de Francia, porque ellos ya habían dicho que en las condiciones que Estados Unidos quería negociar el Tratado de Libre Comercio, ellos no iban a seguir adelante. Por lo tanto, ya habían incluso discusiones al interior de la Unión Europea respecto a la conveniencia del tratado con Estados Unidos. Pero pese a eso, efectivamente, Angela Merkel aparece como, y lo dijo en su encuentro con Obama, que este Tratado de Libre Comercio sería muy bueno para ambas partes y sobre todo para el tema del empleo. Eso se ha prometido con el tratado, más aún en una situación de crisis económica que Europa todavía no logra realmente salir de ella. Entonces se planteaba esto por un lado. Y por otro, y yo creo que es fundamental también, y Angela Merkel fue una de las poquísimas líderes que al momento de felicitar el triunfo de Trump, le dijo que la intención de ella era que Europa siguiera una buena relación, una relación estrecha con Estados Unidos, siempre y cuando se siguieran trabajando en base al respeto de ciertos valores, como el Estado de Derecho, como los derechos humanos, y ella lo dijo. Entonces, puso cierto llamado a atención en esta relación bilateral, digamos, Unión Europea con Estados Unidos, poniéndole condiciones a esta relación con Donald Trump. Cuando tú me dices que Trump quiere cerrar, y ha sido el análisis y ha sido parte de su discurso, el proteccionismo, van a haber unas vueltas o unos regresos a nacionalismos bastante extremos de Make America Great Again, no hagamos a Europa y menos a China.
Pero recuerdo también, o me hacía relación a lo que pasó con el Brexit. El Reino Unido se está alejando de la Unión Europea. ¿Cómo se entiende eso? ¿Y qué relación puede haber en esta nueva era de Trump de lo que ha prometido? Otra cosa es lo que haga desde el 20 de enero al Brexit inglés. Sí, esto se viene a sumar a distintas otras situaciones que está viviendo Europa desde hace tiempo. Y la última de ellas, como impacto fuerte, es efectivamente lo que decidieron los británicos en el referéndum del 23 de junio, que por un 52% decidieron salirse de la Unión Europea. Y ojo, porque aquí ya vienen problemas tanto para Theresa May como para la propia Unión Europea, porque uno de los líderes que fue el impulsor de esta salida del Reino Unido es el líder, bueno, ya dejó la presidencia, pero finalmente sigue siendo el líder de un partido que se llama el UKIP, que es el Partido por la Independencia del Reino Unido, que se creó para salirse de la Unión Europea y cuyo líder es Nigel Farage. Y este líder que llevó justamente a la salida del Reino Unido, resulta que fue el primer líder, bueno, primero participó en la campaña de Donald Trump. Él estuvo en Estados Unidos, él estuvo en meeting de Donald Trump, y Donald Trump lo presenta, de hecho, como el líder que llevó al Reino Unido al Brexit. Y después de esto fue de los primeros que lo saludó, y fue el primer líder europeo que fue a Estados Unidos, estuvo en la Trump Tower, y además se sacaron una foto, no sé si la viste, sí, en el ascensor de la Trump Tower, bastante poco sobria la foto, muy dorada, donde aparecen ambos líderes. Claro. Y eso molestó también al interior del Reino Unido, porque fue Nigel Farage el primero que estuvo allá. No vamos a hablar de Boris Johnson, que aparte tiene un parecido hasta físico con Trump. Tú hablabas que fue uno de los primeros líderes que lo saludó. También fue... líder de partido político, sí, no jefe de Estado de gobierno. Entiendo porque, por ejemplo, te voy a mencionar ahora Marine Le Pen, tampoco es jefa de Estado todavía, y también lo saludó. Fue una de las primeras. ¿Cómo se vislumbra también esta Francia girándose a un nacionalismo ultraderechista? Se ve bastante complicado el panorama para aquellos que creemos que hay ciertos valores en la política internacional que debieran cumplirse, porque efectivamente el partido del Frente Nacional de Marine Le Pen es un partido xenófobo y su padre, con frases muy polémicas y con una posición muy polémica en el pasado, Marine Le Pen ha seguido bastante en la misma línea, pero suavizando el discurso, pero el contenido que está detrás sigue siendo el mismo. Entonces hoy día aparece Marine Le Pen liderando las encuestas en las presidenciales de Francia, que el sistema francés es de 2 vueltas. La elección de presidente de Francia, a diferencia de Estados Unidos, es una elección directa. Los franceses votan por los candidatos y en la primera vuelta gana el que tiene la mitad más 1. Si no hay ninguno de los líderes, o sea, ninguno de los candidatos que tenga la mitad más 1, se va a una segunda vuelta con las 2 primeras mayorías y ahí gana aquel que tenga más votos. Entonces, es un sistema como el nuestro, si nosotros tomamos la idea del sistema francés. Las elecciones son el 23 de abril, la primera vuelta, y la segunda el 7 de mayo. Lo más probable es que el 23 de abril gane Marine Le Pen, pero que no tenga la mayoría para ser inmediatamente elegida y se pasará a segunda vuelta. Probablemente va a ser con el candidato de la derecha, y esta segunda vuelta será por lo tanto Marine Le Pen. No sabemos si será con Sarkozy, con el Juppé, con... Si es que no lo bajan judicialmente ante el Frente Nacional. Pero incluso en la primaria que están celebrando ahora la derecha francesa, Sarkozy no tiene la mayoría. Estaría pasando tal vez que sea Alain Juppé, que es un representante de un sector más moderado dentro de la derecha. Entonces lo que probablemente ocurre es que esa sea la segunda vuelta. Estamos viendo imágenes de ejercicios militares en Europa y claro, tú lo mencionabas también, la relación de Estados Unidos con la OTAN, o la OTAN como le dicen. ¿Cuál vendría siendo los cambios que propone Trump? A ver, lo primero que Trump está diciendo que los países de Europa deberían cumplir con su compromiso de destinar al menos un 2% de su Producto Interno Bruto a defensa. Porque efectivamente en el sistema post-Segunda Guerra Mundial ha sido la OTAN quien ha asumido la defensa de Europa. Y en esta defensa de Europa, sobre todo la Guerra Fría,
el costo principal se lo ha llevado a Estados Unidos en cuanto a recursos y dinero invertido en esto. Entonces ahora Trump dice, bueno, si quieren que sigamos siendo este soporte de la seguridad europea, bueno, los europeos tienen que poner y gastar más en esto. Y solo son, creo, 4 países de la Unión Europea que efectivamente destinan este 2% mínimo a la defensa, el resto no. Entonces Trump dice, bueno, tienen que hacerlo, tienen que cumplir con esa promesa, si no nosotros no seguimos. Y por otro lado, eso es en cuanto al primer mensaje de Trump. Y el segundo es la relación entre la misma OTAN o los países de Occidente con Rusia. Es que justamente pensaba eso, porque la OTAN ha ido creciendo, era el Tratado del Atlántico Norte, a países que ni siquiera tienen salida al Atlántico. Era básicamente para hacerle en el tiempo de la Guerra Fría, un contrapeso al Pacto de Varsovia. Sí. Y justamente Estados Unidos dice, bueno, yo estoy llevándome costos ahora que son necesariamente más altos que otros países. O sea. Mira, hace tiempo que hay voces, sobre todo las llamadas neoconservadoras, los neocon, que venían planteando esto, que los europeos tienen que invertir más en defensa. Hay un libro muy interesante que yo leí hace tiempo de Robert Kagan que se llama El poder y debilidad de Estados Unidos a Europa, y en el cual él ya plantea esto de que Europa tiene que hacerse cargo también de esta defensa. Esto hay que mirarlo en la lógica histórica, porque en el fondo después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente Estados Unidos asume esta defensa y con los costos que implicó, pero también en esta idea de contención del comunismo, porque los países de Europa que habían salido, que fueron los principales derrotados de la Segunda Guerra Mundial, estaban en una situación económica catastrófica, y si no se reconstruía y si su propia población no volvía a tener un nivel o un estándar de vida bueno, lo más probable es que sintieran la tentación de empezar a votar por partidos comunistas o partidos que tuvieran una cercanía con la entonces Unión Soviética. Entonces, ¿qué se hizo? Que Estados Unidos asuma este costo militar para que los países de la Unión, de lo que hoy día es Unión Europea, bueno, dedicaran ese dinero a su reconstrucción, a salud, a crear este estado de bienestar. El plan Marshall, entre otros. Sí. Estaba pensando de lo que decías, porque claro, después de la Gran Depresión del 29, los años 30 básicamente, Europa sale con personajes como Hitler, Mussolini, Franco. Y claro, ahora hay una crisis mundial también, el año 2008, que arrastra a los bancos norteamericanos, a los bancos europeos, y claro, empiezan a ver también el florecimiento de populismo, en Italia, por ejemplo. No, exactamente, entonces... La historia se repite. Hay tendencia, o sea, exactamente no es igual, hoy día estamos en un mundo de interdependencia compleja, como le llama Joseph Nye, donde las alianzas y el contexto internacional no es igual. No podría haber bueno, hay partidos que son nacionalsocialistas en Alemania. Bueno, ojo, Resurgimiento. Porque con lo que está ocurriendo ahora justamente en Europa, están partidos neonazis hoy día teniendo votos. Pensemos en Grecia. Grecia tiene Amanecer Dorado, que es un partido neonazi y que incluso tiene representación parlamentaria. En Alemania también, pese a que están prohibidos, también se están viendo movimientos nacionalistas, incluso neonazis, con discurso neonazi, pero como está ahí prohibido, entonces son movimientos que están coqueteando con ideas, no son partidos políticos establecidos, digamos, dentro del juego democrático, no. Pero sí están existiendo partidos de ultraderecha que están ganando votos. Y ahí nosotros nos encontramos con un partido que se llama Alternativa para Alemania, que es un partido que en sus inicios partió como contra el euro. O sea, su gran lema, su gran, digamos, bandera de batalla era que se acabara el sistema del euro, porque encontraban que había perdido mucho Alemania y el marco alemán. Pero después se dieron cuenta que lo que estaba vendiendo, que lo que estaba ganando muchos votos, era plantearse como anti-inmigración. Entonces, el partido anti-euro hoy día son fundamentalmente partido anti-inmigración, y hoy día las encuestas están más o menos dándole un 12% en Alemania. Y en septiembre del próximo año vienen las elecciones generales, en los cuales se va a poner en juego evidentemente el liderazgo de Angela Merkel, y ella ya se anunció hace 2 días atrás, a través de, digamos, unos portavoces, que ella iría a su 4º mandato. Entonces vamos a ver, en una situación tan crítica por el tema de los refugiados, que ella ha sido criticada al interior, que además su política de apertura
le trajo problemas con el partido hermano, que son los socialcristianos bávaros, que son como los primos hermanos dentro de la coalición, y ella se ha enfrentado a ellos justamente por esta política, le piden más mano dura respecto a esto, sobre todo Baviera, que es por donde entran, por Múnich, por donde entran el flujo de refugiados, y evidentemente es complicado el escenario para ellos, y como te digo, Alternativa para Alemania está ganando votos y ha ganado, incluso ella perdió su partido, la Democracia Cristiana Alemana, perdió en el Estado federado de donde es Angela Merkel. Tú ibas a hablar de Vladimir Putin, sí. Te interrumpí. Sí. A ver, el tema de la relación, por un lado, de los países de la OTAN y de la Unión Europea separados con Rusia, es el vecino grande, gigante que tiene la Unión Europea, que Vladimir Putin está llevando a cabo una política bastante nacionalista también. Y está haciéndole muchos guiños a Trump. Sí, mucho, y el llamado por teléfono. Ahí también hay que ver, vamos a ver con el tiempo qué tan coincidentes van a ser, porque Estados Unidos... se concreta este pololeo, este cortejo. Sí, porque Estados Unidos y Rusia tienen temas que son fundamentalmente contrarios y con intereses contrapuestos. Siria, hay una situación de intereses contrapuestos. Entonces vamos a ver qué tanto este pololeo, como dices tú, va a ir más allá. Pero lo que es claro es que pone en una situación muy incómoda a Europa también. Porque recuerda que Rusia se anexó Crimea. Y Crimea, para la Unión Europea, es parte de Ucrania. Claro. Y por lo tanto, digamos, legalmente, para estos países es una anexión contraria al derecho internacional. Y Trump ha planteado el reconocimiento de Crimea como parte de la Federación Rusa. Bueno, Trump tiene una política exterior que va a ser bien interesante que él. Tú sabes que yo vengo llegando de Israel y las embajadas están hoy en Tel Aviv, porque se reconoce que Jerusalén es una tierra que está en disputa. Pero Trump ha dicho que va a modificar esto y que va a llevar todas las embajadas a Jerusalén. Vamos a ver qué pasa ahí con finalmente. Es un tema que viene hace muchísimo tiempo, sí, porque Israel siempre ha tenido la intención de declarar efectivamente a Tel Aviv como su capital. Y ahí se encuentra evidentemente con los deseos de Palestina también, que Jerusalén sea la capital y no Tel Aviv. Y varias veces líderes de Israel han anunciado que van a declarar a Jerusalén como su capital y ya no Tel Aviv. Y ahí empieza, y ha sido Estados Unidos que muchas veces ha frenado ese intento, sí, porque sabe que es un polvorín dentro de la relación en Medio Oriente. Ya para concluir, Paulina, dos preguntas claves. ¿Cómo entonces podríamos vislumbrar positiva o negativamente esta nueva era de un país que no es el más importante del mundo, pero sí es un país influyente? Y lo digo porque, claro, uno puede decir Estados Unidos, no, China está cada día más potente, Rusia está también con un auge bastante importante. Entonces, ¿cómo se vislumbra el futuro de esta potencia, una de las más importantes del mundo, frente a la Unión Europea? Y después te voy a preguntar cómo se podría vislumbrar la relación con Chile. Partamos con Estados Unidos y Europa. A ver, lo primero, la gran palabra es incertidumbre. Porque tampoco estaba muy claro cuál es realmente la política exterior que quiere llevar a cabo Trump. No estaba claro que iba a salir. O sea, no estaba claro, ni siquiera estaba claro que quiere hacer como una política pensada de lo que sería su gobierno. Eran como ideas, algunas locas, muy locas, y otras que pudieran ser un poco incluso razonables, pero no está claro, en definitiva, cuál va a ser su política exterior. Importante va a ser el nombramiento de quién va a ser el secretario de Estado, a quién va a poner a cargo, de Giuliani. Sí, muchos hablan de Giuliani. Vamos a ver, yo creo que hay mucha incertidumbre. Además viene después de Obama. Obama ha sido considerado el más europeo de los presidentes de Estados Unidos. Obama tiene incluso un índice de popularidad muchísimo más alto en Europa que en los propios Estados Unidos. Es más querido afuera que adentro. Y eso ha sido desde hace mucho tiempo. Tiene un discurso muy europeo, muy pro-europeo. Recuerda que Obama fue a Londres a pedirle a los británicos que votaran en contra del Brexit. Entonces estaba era muy cercano. Acaba Obama de declarar que la líder con la cual él tuvo mayor cercanía fue Angela Merkel, y ahora está en Berlín justamente como pasándole el mando de que tiene que seguir defendiendo ciertas ideas de este mundo libre que se ven amenazadas evidentemente por qué lo va a suceder en la Casa Blanca. En cuanto al tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, yo creo que ya venía medio muerto de antes. Hay resistencia al interior de las propias sociedades europeas.
Yo he visto marchas masivas en Alemania, en Bruselas, en contra justamente de este acuerdo. Y además ya viene un signo de interrogación porque la Unión Europea acaba de firmar el acuerdo también de libre comercio con Canadá. Y para ese acuerdo tuvieron muchos problemas, entre ellos una región de Bélgica había votado en contra. Y eso implicaba que Bélgica no podía firmar. Y sin la firma de un país de la Unión Europea no se podía firmar. Entonces ya viene ahí como al interior de la propia Unión Europea, como te digo yo, viene en cuestionamiento estos tratados de libre comercio. Ya te había dicho también que Francia había planteado que no quería seguir por ciertas condiciones que estaba poniendo Estados Unidos. Entonces, ahí hay un ámbito que vamos a ver, yo creo que ya venía medio muerto, pese a los intentos de Obama hoy día y Angela Merkel de dar una señal positiva en este tratado, yo lo veo muy difícil. Entonces, ahí tenemos que ver efectivamente qué va a pasar. ¿Y la relación con Sudamérica? La relación con Sudamérica, a ver, yo escucho y leo análisis que se enfocan mucho en el tema económico, de cuánto vamos a exportar, si los tratados de libre comercio van a seguir en vigencia o no. Creo que es importante, pero no es lo más importante como impacto de lo que es la política de Estados Unidos en la era de Trump. Nosotros como América Latina no somos un área prioritaria y no lo hemos sido en la política de Estados Unidos últimamente. ¿No nombró nunca, además de México, países sudamericanos? Sí, nunca. La verdad es que, salvo Cuba, que tiene una importancia simbólica y que la historia da, evidentemente pone a Cuba en una situación diferente, pero en general América Latina no está en las prioridades de Estados Unidos, lo que no es malo, porque cuando uno está en las prioridades de Estados Unidos generalmente es por otros factores que no necesariamente son buenos. Pregúntale a Irak. Sí, y por lo tanto yo creo que en ese sentido nuestras relaciones tal vez no sufran gran impacto. El impacto yo creo que está en que lo que llevó a Trump al poder es el lenguaje en una campaña política tan negativo, tan de insulto, tan de menosprecio a la mujer, con acusaciones de violación, con acusaciones de no pago de impuestos, que incluso se reía de discapacitados. Ese lenguaje, esa forma de hacer política que finalmente a la gente, muchos no le importó y votaron por él, eso a mí me preocupa más, que pueda tener un impacto no solo en América Latina. Perfecto. Que ocupemos también, que se haya validado de alguna manera una forma de hacer política que yo le estimo dañina. Perfecto, muchas gracias Paulina, te agradecemos tu tiempo acá en Litoral Press TV dándonos esta visión de lo que será el gobierno de Donald Trump, esta vez enfocado netamente en su relación con Europa. Te agradecemos este tiempo y te invitamos también a una próxima conversación cuando sea necesaria. Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar contigo. Gracias. Y gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden revisarla en www.litoralpresstv.cl y estar atentos también a las repeticiones que emitimos en Antofagasta Televisión. Muchas gracias.